Dos localidades, Campo y Naraya, separadas por un arroyo, son el origen de Campo Naraya. La localidad nace como tal en el siglo XV. En Campo Naraya nació la primera bodega del Bierzo. Esta cooperativa se creó en 1963 cuando los viticultores buscaban una fórmula para sacar más rentabilidad a sus producciones. Por su vía principal discurre el Camino de Santiago. Su importancia fue tal que en la Edad Media llegó a contar con 2 hospitales para peregrinos. Hablar de Campo Naraya es hablar de halterofilia. Aquí se ubica el Centro de Tecnificación de Castilla y León. Por estas instalaciones han pasado atletas que juntos suman más de 100 medallas. Un paseo por Castilla y León visita hoy Campo Naraya, localidad que limita geográficamente con la capital del Bierzo. La agricultura ha estado siempre en el ADN del municipio. De hecho, aquí se fundó la primera cooperativa de la comarca. Uno de sus fundadores fue Celso Fernández. Aunque el proceso no fue fácil, aquel salto cualitativo en la elaboración y venta de los vinos tuvo un gran impacto en la comarca, que vio cómo empezaron a florecer otras cooperativas. Celso Fernández, bienvenido. Gracias, bien hallada. Estamos en la cooperativa de Campo Naraya, la primera que se creó en la comarca del Bierzo, y estamos con uno de los socios fundadores, que fue usted, ¿no? Sí, eso. Aquí nació el espíritu cooperativista en la comarca del Bierzo y se sentaron las bases de lo que hoy es la denominación de origen, porque allá en 1963, que es cuando se creó, aquí no había denominación de origen, obviamente, había un grupo de productores que buscaban rentabilizar más lo que producían, ¿no? Sí, y así nace esta cooperativa. Efectivamente, sí. Cuéntenos, ¿qué recuerda de aquella época? Pues recuerdo que las necesidades que tenía la zona, especialmente Campo Naraya, pues fueron las que nos empujaron a crear esta cooperativa. Porque resulta que, empezando por mi casa, no por la de nadie más, éramos 8 hermanos. Un capital que teníamos mediano de 2 o 3 hectáreas de viñas, ahora repártala entre 8 hermanos. Pero aquí, que la del primer presidente no eran 8, eran 9. Y así sucesivamente, el que estuvo en una u otra parte importante, pues eran otras 8, y así eran las 6 o 7 primeros que empezamos en la cooperativa, 6 o 7 hermanos, 8 o 9 hermanos. Entonces, al dividir eso el capital entre 8, ¿en qué se quedaba eso? En prácticamente nada, imposible de cultivar. Y fue cuando nació la idea de crear la primera cooperativa. Pero no fue fácil, ¿no? Costó. Fácil. Pues no fue tan difícil como la gente se puede pensar, porque la gente de Campo Naraya, de aquello ya tenía una cierta cultura, ya venía heredada. Aquí había vivido gentes muy importantes en Campo Naraya y siempre se va pegando algo. Entonces la cultura de Campo Naraya era una cultura superior a de los Bierzos, a la mayor parte de los pueblos del Bierzo. Poco, pero era mejor. Y entonces, en cuanto a la gente se le explicaron las cosas debidamente bien explicadas y bien estudiadas de antemano y con mucho cariño, las comprendió rápidamente, las comprendió rápidamente, y entonces por eso se desarrolló pues relativamente fácil. Pero fue a base de explicarlo mucho y las necesidades que tenía de que esto se creara. Bueno, el camino fue largo de todas formas. Pues fue tanto que yo creo que fueron aproximadamente entre 3 y 4 años cuando se llegó a firmar la primera sociedad, ¿sí?, que se firmó en un cine que ya existía en Campo Naraya, de la cual era el presidente, que fue el presidente y el propietario de aquel cine, y allí hicimos las reuniones. Entonces fue fácil relativamente el hacerlo, pero sí, hubo que estar luchando lo menos 2 o 3 años o más, o 4, poco a poco, así convenciendo a la gente y explicando las bondades y las necesidades que teníamos de hacer ese adelanto en la vida. Bueno, la iniciativa fue un éxito, tanto fue así que ¿cuántos millones de kilos se llegaban a entrar en esta cooperativa? Pues la primera bodega era de 125.000 cántaros. Después se pidieron ampliaciones, una primera ampliación y después otra. Y sobre los años 80 se recogieron en esta cooperativa de Campo Naraya alrededor de 15 millones de kilos de uvas. Una barbaridad. Con que si lo comparamos con la cosecha de este año pasado... ¿Que fueron de cuántos? Parece ser que es de 800.000 kilos. Madre mía, menuda diferencia. Pero bueno, en ese proceso largo, desde la década de los 60 que se funda, hubo un momento clave, varios momentos claves. Uno de ellos que me parece muy interesante cuando los socios se dan cuenta de que vender vino a granel no es rentable.
había que darle un poco de prestancia a ese vino, ¿no? Valor añadido, que se suele decir, Sí. que ahí sí que se sentaron un poco las bases de la denominación de origen que conocemos ahora como tal. Sí. Y luego, a lo largo de la historia también hubo que competir con otras denominaciones de origen como Ribera de Duero, que estaban naciendo y que pujaban también por hacerse un hueco en el mercado. O sea, que fue difícil, Bueno, pues ¿no? efectivamente, así sucedía la cosa. Resulta que estábamos aquí vendiendo el vino que nos había dicho el señor que nos ayudó, el arquitecto que vino a hacer la cooperativa, nos dijo que este vino va a ser un vino de pasto, cosa que yo no estaba de acuerdo con él. Y tuve una discusión con usted un poco acalorada, digo, esto no va a ser vino de pasto, va a ser vino de categoría, porque usted no lo conoce. Y se lo demostré en mi bodega, llevándolo a mi bodega, y dice, esto no es vino de pasto, esto es vino para embotellar y de categoría. Y resulta, pasaron no menos 8 o 10 años, aquí no se había embotellado ni una botella de vino. Costó, ¿eh? Costó mucho, porque aquello era un golpe ya de mucho avance, ¿eh? Y de mucho interés, y un poco más complicado que a las viñas y producir el vino. Así fue la cosa. Celso, ¿y sigue haciendo el vino, aunque solo sea para consumo propio? ¿Sigue haciendo vino? Pues sí, Ah, qué bien. lo sigo haciendo. Y con mucho gusto a las aquí presentes, cuando quieran las invito a ver si digo la verdad, que yo hago el vino mejor de España. Bueno, quedamos citados, ¿eh? Quedamos lo en vamos eso. a probar. Pero yo no lo digo, lo demuestro. Muy bien. Celso, ha sido un placer. Voy a seguir conociendo Camponaraya. Ha sido un placer conocer dónde empezó el origen del cooperativismo. Es un pueblo gracias a esta bodega. Camponaraya que le viene de raza de ilustres. Bueno, voy a ver si me Y se encuentro con puede alguno. demostrar, no es hasta el momento, pero se puede demostrar que somos de raza de ilustres, ¿eh? Y muy influyentes en la historia de España. Muy bien, pues voy a ver si me lo encuentro. Gracias, Celso. Hasta De luego. nada. Camponaraya siempre ha estado vinculada al Camino de Santiago y ya en la Edad Media contaba con 2 hospitales para peregrinos, el de la Soledad y el de San Juan de Javero, y una hospedería. Hoy en día ofrece todos los servicios que necesita el peregrino. Javier Alba es uno de los hospitaleros que reciben a los caminantes. Javier Alba, bienvenido. Encantado. Hospitalero, regentas uno de los albergues que tiene Camponaraya en este Camino de Santiago que es importante, ¿no?, para la localidad. Ha significado mucho a lo largo de la historia. Sí, históricamente en el Camino de Santiago siempre hay una trayectoria en Camponaraya. Antiguamente había 2 hospitales, 2 albergues. En la antigüedad uno estaba ubicado en la zona del polígono industrial que soy y otro no sabemos exactamente la ubicación, pero estaba ya dentro del pueblo, ¿eh? Con lo cual el tránsito de peregrinos desde los ancestros pues siempre pasaba por Camponaraya, sobre todo el camino de verano. El invierno ya oscilaba por otros derroteros. Además aquí pasa por la arteria principal de la localidad. Totalmente por el medio del pueblo. Es un pueblo muy lineal, como habréis comprobado, ¿sí? Y pasa totalmente desde el principio del pueblo hasta el final del pueblo. Ahora mismo tenemos una oferta de cara al peregrino que es un albergue ubicado en un palacio, la Palacio de los Quiñones, un palacio con mucha trascendencia. ¿Sí? Teóricamente es un palacio en el cual los reyes y los duques y estas cosas, pues era su palacio de caza. Entonces lo que nosotros hemos hecho es rehabilitar el palacio, ubicarlo para zona de peregrinos, tanto en albergue en plazas de litera como en habitación doble con baño. Caramba, o sea que el que pernocta en tu albergue lo hace además con todo el peso de la historia, ¿no? Sí, aparte ya te digo, es una casa que está muy bien documentada, una casa que tiene mucho patrimonio y es algo que hemos querido recuperar casi no a la totalidad, pero sí con todo el rigor de no tocar demasiado las cosas para que quede todo como estaba. Y ahora, porque siempre focalizamos mucho la atención en el camino cuando es Año Santo, pero en los impases entre uno y otro, por ejemplo, ¿qué tipo de peregrino viene por aquí? El peregrino normalmente es básicamente centroeuropeo y estadounidense, ¿eh? Pero ya te digo, tocamos casi todo el mundo. Al final del año haces el cómputo, el año pasado anduvimos por los 5.000 pernoctaciones y si lo analizas es prácticamente todos los países del mundo, ¿eh?, los que nos visitan. ¿Qué tiene el camino? ¿Por qué es tan mágico? Y además esa magia nunca se acaba, es inagotable. Tiene sobre todo paz. El camino, lo mejor del camino es algo que yo lo he hecho 5 veces y a mí me aporta sobre todo que te encuentras mucho contigo mismo, estás mucho rato contigo solo, que en nuestro mundo actual y de la vorágine que tenemos nosotros en nuestras vidas privadas, pues no, el camino lo que te da es tranquilidad. Las respuestas siempre están dentro de uno, por supuesto, se suele decir, y en el camino se encuentran. Lo que pasa es que hay veces que tu día a día te ciega un poco el horizonte, el camino te hace estar mucho contigo. Bueno, y ahora tienes que preparar la comida, ¿no? Porque ahora también... nos vamos al servicio de comidas, que tenemos la gente casi esperando.
Y entonces, ya te digo, tenemos mucho público local también, entonces es un compendio en tantas cosas. Nuestro motor es el camino, hasta luego, nos dedicamos por y exclusivamente al camino, pero en los meses de menos afluencia pues tratamos de abrir un poco el abanico. Bueno, además al peregrino no se le alimenta al uso, ¿no? Hay que nutrirlo, hay que alimentar ese alma que sigue, que todavía tiene un trecho largo, aún queda mucho para llegar a Compostela. Al camino le tenemos que dar también gastronomía, nuestra gastronomía del Bierzo, que es muy potente, muy rica en muchos aspectos. Entonces el camino, el peregrino cuando llega a nuestra casa, lo que más tengo yo notado de ellos es que nos dicen que se come rico. Están acostumbrados a otro tipo de comida, aquí hacemos prácticamente comida casera 100%, entonces llevan una grata sorpresa cuando llegan a nuestra casa. Muy bien, pues que siga siendo así, muchísimas gracias, muy amable y larga vida al camino. Por supuesto, no tendrá. El albergue está ubicado en una casa-palacio del año 1786 aproximadamente. En ella pernoctaba el rey Alfonso XIII cuando acudía invitado por el conde José María Quiñones de León, marqués de Montevirgen, a las cacerías por los cotos del Bierzo. La economía de Camponaraya gira en torno a los servicios y al polígono industrial. La localidad, limítrofe con la capital del Bierzo, es de las pocas que no pierde población. Eduardo Morán es su alcalde. Con él nos encontramos en la plaza más popular de la localidad. Alcalde, bienvenido. Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, un municipio que está muy cerquita de Ponferrada, de hecho es casi un municipio dormitorio para muchos de tus vecinos, ¿no? Estamos hablando de un ayuntamiento con unos 4.000 habitantes. Sí, un poquito más de 4.000 habitantes, en torno a 4.200, y que además este año hemos crecido en 36 habitantes, no es algo muy habitual en el Bierzo ni en Castilla y León, pero a pesar de que ha habido muchas defunciones, como ocurre en muchos de los pueblos del Bierzo, pues hemos crecido en 36 habitantes, eso es importante, ¿no? Bueno, el reto demográfico está encima de la mesa de cualquier institución, porque lo cierto es que casi todos los ayuntamientos que visitamos pierden población, la gente se va. Efectivamente, yo creo que es una dinámica, sobre todo en todo Castilla y León. Nosotros afortunadamente hemos crecido en población y hacemos todo lo que podemos en materia de servicios para que los ciudadanos estén a gusto, que estén contentos en Camponaraya y vengan a vivir a Camponaraya, y los que ya viven que no se vayan, claro. Bueno, hablábamos de que estamos muy cerca de Ponferrada, pero Camponaraya es una localidad con mucha historia. Tanto es así que aquí se fundó la primera bodega cooperativa de vino que hay en el Bierzo, que hoy es muy conocido por esa denominación de origen que compite en todo el mundo, pero el germen estuvo aquí, en Camponaraya. Estamos en un municipio además eminentemente agrícola. Sí, efectivamente, la historia de Camponaraya es eminentemente agrícola y ganadera. Efectivamente, la primera cooperativa vinícola del Bierzo se fundó en el año 1963 en Camponaraya, por una gente con una visión ya de futuro en aquellos años, y que hay que reconocerles a esos fundadores de la cooperativa que hayan tenido esa iniciativa, porque eso ha permitido además, y lo digo siempre, que gracias a las cooperativas se ha mantenido el viñedo en el Bierzo. Si no, todos somos conscientes del abandono que ha habido en el viñedo en los últimos años por falta de rentabilidad, pero si no hubiese sido por las cooperativas seguramente hubiese sido total el abandono del viñedo. Así que yo creo que gracias a ellas hoy tenemos lo que tenemos en el actual mundo del vino y de la vid en el Bierzo. Sería imposible sin ellas. Por lo tanto, agradecimiento total, pero también fue municipio ganadero, es verdad. Aquí donde estamos, esta reproducción de soportales eran los antiguos soportales que había en esta plaza, y en esta plaza y en la del ayuntamiento se hacía la tradicional feria de ganado vacuno los 8 y 25 de cada mes, y aquí en el entorno de la plaza había 2 o 3 establecimientos que daban las comidas el día de feria, pero eran ferias muy importantes. Luego se apostó por un recinto ferial, que es el actual, ya más moderno, y ya por los años 70, donde ya se hacían las ferias. Bueno, luego yo creo que una política desacertada de la Junta de Castilla y León ha terminado con las ferias de ganado vacuno, cuando aquí a prácticamente 40 o 50 kilómetros en Piedrafita se siguen haciendo, ¿no? Es verdad que hay que hacer un control de los animales, un control sanitario, pero yo creo que se puede hacer igual aquí que en Galicia, y es una pena que se haya perdido esa actividad, porque eso además ha redundado
en un menor número de cabezas de ganado vacuno, aunque últimamente se está recuperando en algunos de los municipios del Bierzo. Bueno, tenemos vino, tenemos ganado y la historia de Campo Naraya estaría incompleta también si no hablamos de esa vía que es por donde pasan los peregrinos, ¿no? Campo Naraya es paso obligado del Camino de Santiago, lo atestigua también su historia con dos importantes albergues, hospitales para peregrinos y, en fin, forman parte del paisaje, ¿no? Sí, efectivamente. El Camino de Santiago siempre ha cruzado Campo Naraya, igual que antes mencionabas el tema de Ponferrada. Campo Naraya siempre ha estado aquí, ubicado donde está. El Camino de Santiago siempre ha cruzado por Campo Naraya, pero hemos tenido que tomar iniciativas para poner en valor esos recursos que tenía el municipio. En el tema del Camino de Santiago no solo somos Campo Naraya, sino que todos los municipios donde hemos tenido la suerte de que el Camino de Santiago cruce nuestros municipios, nuestros territorios, lo hemos puesto en valor y seguimos haciendo aportaciones para ponerlo en valor, ¿no? Ahora estamos trabajando en un proyecto para el Xacobeo 2021, que yo creo que va a ser un momento álgido del Camino de Santiago, donde tenemos que apostar todos, pero tenemos que apostar todos con calidad por el Camino de Santiago, ¿no? ¿Y qué retos tiene, ya para terminar, Campo Naraya, partiendo de la base de que, bueno, que es un municipio que puede presumir de ganar población, que eso es inaudito casi en este momento? ¿Cuál es la gran apuesta que hace el municipio? Bueno, yo creo que la apuesta es dar servicios de calidad y el mayor número de servicios posibles desde el punto de vista municipal, pero además en su día apostamos por un polígono industrial para crear suelo industrial y además crear puestos de trabajo, y también apostamos en su día por hacer viviendas sociales. Yo creo que esa ha sido una decisión o dos decisiones muy acertadas en la política municipal de Campo Naraya, y lo que tenemos que hacer es mantener y hacer crecer el mayor número posible de parcelas y de empresas que se instalen en el polígono industrial, pero también vamos a apostar por la vivienda social en la medida que podamos. Seguimos nuestra visita conociendo a Pepe, herrero desde los 17 años. Hoy, con 90 cumplidos, todavía arranca la fragua cada vez que tiene que arreglar algún apero de labranza. ¿Qué tal, Pepe? Buenas, bienvenido. Un beso. Usted es herrero de profesión, Sí, ¿no? en aquellos tiempos. Bueno, ahora ya está retirado porque tiene usted 90 años, casi nada, pero ¿cuántos años se dedicó a este oficio? Pues desde los 17 años hasta hoy. Bueno, hasta hoy no, hasta que me jubilé. Claro. A los O sea, 70. siempre fue herrero. Sí. ¿Y qué hacía? ¿Qué encargos recibía? ¿Usted qué trabajo hacía con su oficio? No, ahora pues tengo la huerta ahí, lo que hago, la huerta. Ahora la huerta, pero cuando era herrero, ¿qué le encargaban? Muchas cosas. Araos para las caballerías, carros para las caballerías, cultivadores, alicadoras, puertas, ventanas de hierro y de aluminio, fabriqué todo eso. Yo trabajé mucho. O sea, que usted podía vivir bien del negocio. Sí, muy bien trabajé, mucho. Barandillas y todo. Porque Pero ahora que no hay herreros. Ahora no, ahora ni uno. ¿Y dónde se han ido? Yo tengo este yunque, que es de entonces, y tengo otro más. Y tengo, claro, una máquina, tengo grupo de soldados, los taladros de la columna, un martillo peón que hice yo, muchas cosas, pero yo no tengo nada, todo abandonado. ¿Y nunca enciende la fragua o de alguna vez? Si es para mí, para ser un Picasso, para mí, para la vuelta sí, pero no. Ah, vale. O sea, que su herramienta se la sigue fabricando usted. Sí, pero poco, nada. Y tengo grupo de soldados y tengo... ¿Y de dónde le vino a usted la afición? ¿La heredó de su padre o fue el primer herrero de la familia? No, fue mi padre y mi abuelo. Herreros. Sí. Y mi abuelo fue asturiano. Y mi abuelo vino a trabajar a Ponferrada, de aquellos tiempos cuando era chaval, decían, cuando hicieron la vía de ferrocarril de Ponferrada a Villavilinos, la vía estrecha, él fue uno de los obreros que iba a trabajar de Asturias ahí. ¿Al Ponfeblino? Sí. Y luego se casó aquí. Y usted ya nació en Campo Y Naraya. mi padre nació aquí y yo también aquí. Claro. Y usted ya es de Campo Naraya, ¿no? Sí, yo sí, mi padre también. Y mi madre, claro. Y mi abuelo era asturiano. ¿Y alguno de sus hijos heredó el negocio? ¿Quiso seguir siendo herrero o no? ¿Quién? ¿Alguno de sus hijos? No. Este sabía algo, pero se dedicó más bien A otras cosas. a los talleres, trabajando por ahí, de lo que cuadraba. Ya tenemos el bar Goya, que es nuestro, y tienen el bar.
Y yo pues de papalán. Bueno. ¿Y le gusta? Cuando le da el golpe, le vienen los Hombre, recuerdos. Siempre me gustó, claro, pero no puedo con el martillo. Claro, no es podía con el que martillo. Oh, hice muchas cosas, pero, es un oficio duro, ¿eh? ¿eh? Y es un oficio duro. Sí, sí, sí. Pero me gustaba. A mí me gustaba mucho el oficio. Muy bien. José, pues José Pepe, le conocen Bueno, como pues, Pepe, ¿no? sí, Pepe. Me voy a seguir conociendo Campo Naraya. Un placer conocerle. Y es imposible abandonar Campo Naraya sin conocer el centro deportivo donde se forjó su vecina más ilustre, la altera Lidia Valentín, primero en el Polideportivo y más recientemente en el Centro de Tecnificación de Castilla y León, ubicado en Campo Naraya. Isaac Álvarez es su entrenador y aquí sigue supervisando el trabajo de niños y jóvenes en una disciplina de la que se enamoró cuando él también era un crío. Buenas, Isaac. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenidos. Eres el a director vuestra del casa. Centro de Tecnificación, esa es nuestra casa, ¿no? Sí, Llegamos. este es el Centro de Tecnificación de la Comunidad Autónoma, que está ubicado aquí en Campo Naraya desde el año 96. La halterofilia vive en boom ahora a nivel nacional, internacional, pero bueno, en Campo Naraya de halterofilia ya vais hablando décadas y décadas, ¿no? Sí, bueno, realmente en el Bierzo la halterofilia, yo creo que si no el deporte por excelencia, desde luego uno de los deportes por excelencia. Yo recuerdo de ser niño y ya oír por la radio, que de aquello solo había una radio, hablar de los grandes campeones que ya había en Ponferrada, que formaban parte de los equipos nacionales y quedaban en lugares muy destacados a nivel internacional. Y bueno, el tiempo pasado y ha habido éxitos importantes. En 1992 se monta en Campo Naraya la Escuela de Halterofilia. A los pocos años ya empezamos a tener grandes resultados a nivel internacional, por supuesto nacional, y en esa línea estamos. Justo en el mural que tenemos a la entrada del Centro de Tecnificación están los deportistas más destacados que han entrenado aquí y entre todos superan el centenar de medallas internacionales conseguidas. Y claro, últimamente con el boom que ha sido a nivel mediático, los éxitos de la figura de Lidia Valentín, pues bueno, digamos que ha sido un boom, pero más yo creo a nivel nacional, para los demás, que no local, porque nosotros siempre hemos sido conocidos. ¿Y dónde surge la pasión de Isaac por la halterofilia? Pues, ¿Cómo te enganchas tú a este deporte? Pues es una curiosidad que sabe muy poca gente. No sé si lo has practicado, siempre has estado del otro lado. Sí, yo he sido un levantador mediocre, pero bueno, hacía mis cositas, así a nivel de equipo y tal, ayudaba en lo que podía. En mi caso, se da una situación cuando tengo 12 años, que estoy viendo la televisión, escapando de mi madre, que quería que durmiese en la siesta, estoy viendo televisión en agosto del 72, Múnich, Juegos Olímpicos, y enciendo el televisor y veo algo que me apasiona y que automáticamente sé que es lo que quiero hacer en mi vida. Estaban disputando la final de los superpesados, ganó el mítico Aleseyev y yo inmediatamente supe que eso lo quería hacer. Y ya cuando acabé de ver la competición, bueno, yo vivía en un pueblo muy cercano a Campo Naraya, en La Válgoma, pueblo al que adoro, y ya me puse, claro, allí teníamos la casa, la huerta, los aperos, tal. ¿Qué llenaste, un cesto con patatas? No, ya hice mi primera pesa de cemento. Ah, bueno. Sí, bueno, que fue de forma rocambolesca y tal, pero me hice un molde allí y tal, y una pesita de cemento. Y ahí empezaste a... Bueno, allí luego puse unos hierros que hacían de barros y tal, y sí, como, bueno, teníamos casa y almacén y tal, pues ya cogí una sala y hacía mis cositas. Y luego ya al poco me voy a estudiar para Ponferrada, voy a estudiar a San Ignacio, que era cuna de la halterofilia, entro en contacto con la figura histórica ya de José Luis Sáez, y a partir de ahí, bueno, pues ya como estaban las pesas en el gimnasio, yo siempre me enganchaba. Luego al poco tiempo conozco a Antonio Canedo,
que entrenaba con un grupo en Campo Naraya y bueno, ya luego me metí ahí a nivel federado, primero como atleta, que era lo que más me gustaba, y luego pues el tiempo me llevó a estos derroteros, ¿no? Y a ocupar cargos de responsabilidad y a nivel técnico, que también me encanta, y aquí estamos. Y de aquel niño de la Valcoma a estos niños que nos rodean hoy aquí, claro, es un cambio importante, ¿no? Y el que quiere empezar en halterofilia tiene unos medios que no tenías por aquel entonces. Todos saben que a mí me encantaría verme con, pues eso, en edades entre 10 y 12 años, como tienen ellos, con todo lo que tienen a su disposición, estas instalaciones, este material, digamos también la planificación de los entrenamientos, la ayuda municipal, que en fin en aquellos tiempos pues era, bueno, antes hablábamos del Club Polideportivo Bierzo, que fue campeón de España de clubes, o sea, ser un Madrid, un Barça y no ser recibidos ni por el alcalde de Ponferrada, o sea que, y en este caso, bueno, pues ellos sí que afortunadamente tienen una grandísima ventaja de poder contar con todo este tipo de apoyo. Y además aquí halterofilia femenina, ¿no? Porque realmente de aquí salen especialmente nombres de mujer, ya no solo el de Lidia, que está de moda ahora. Sí. Hay que hablar de María Jesús Tocino. María José Tocino fue la primer levantadora de Castilla y León en conseguir una medalla europea, que fue en Tatabanya, Hungría, ya me acordaré toda la vida. Una medalla de bronce, al año siguiente ya consiguió 3 medallas de oro, quedó campeona de Europa infantil y bueno, junto con María José Tocino, no quisiera olvidar a nadie porque para mí son todos campeones, pero bueno, María de la Puente, levantadora increíble, una figura histórica de la halterofilia española, Macarena Álvarez Bahía. Madre mía, y en estas instalaciones hizo muchas horas Lidia, en la soledad del triunfador, ¿no? Que se suele decir. Bueno, Lidia fue una de los deportistas que estrenó esta instalación, porque justamente antes entrenábamos en una zona del pabellón, detrás de las porterías de fútbol sala. Luego se construye, creo que fue en el 96 o por ahí, ya la instalación del centro de tecnificación y no, fue un poquito más tarde, pero bueno, Lidia con 14 años creo ya pasó a entrenar para aquí y bueno, pudo disfrutar de estas instalaciones un par de años antes de irse para Madrid. Bueno, pues aquí te dejamos, Isaac, ha sido un placer conocer la historia de la halterofilia, que tú eres historia de la halterofilia, del otro lado, que la halterofilia, como todo deporte, requiere una parte física, pero también una parte mental, y esa es la que tú tienes que pincelar. Intento colaborar y nada, invitaros a venir otro día y levantáis unas pesas sin ningún problema. Historia, ruta jacobea, industria y deporte, ingredientes y acción obligada. La parada en Campo Naraya.